Bienvenidos a todos a este nuevo video de emergentes de la semana 10 para el primer ciclo de la Odisea. Para quienes no saben, la Odisea es una actividad trimestral donde las personas definen metas a lograr a 3 meses y también se dan actividades y reuniones semanales. Para quienes quieren participar de la Odisea, el 1 de julio inicia el segundo ciclo y ya pueden acceder a el formulario para anotarse y a adquirir el kit de herramientas necesario para formar parte de la Odisea. Uno de los emergentes que surgió en la semana 10 es la importancia que le damos a la opinión del otro. La opinión del otro tiene cierta influencia sobre nosotros siempre y cuando nosotros permitamos que eso nos influencie, ya que si nosotros estamos sintiendo que nos afecta la opinión del otro, lo que estamos haciendo es aceptar sus reglas. Y una de las cosas que hablamos ya en la Odisea es el tema de la demanda del otro. Y la demanda del otro, si la opinión y la crítica del otro me afecta, le estamos dando más importancia que a la opinión propia, que a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos e incluso permitimos que la opinión del otro nos termine afectando a las acciones y a cómo nos sentimos en nuestro día a día. Entonces, una de las cosas que sucede y que es importante tomar conciencia al tener como prioridad la opinión del otro y no la propia, es que estamos aceptando su sistema de valores y sus reglas. Básicamente significa que los estamos tomando como referencia. Estamos tomando como referencia lo que otro dice para decidir si algo está bien o está mal. Porque si una persona me dice, qué mal que te queda la gorra, qué fea que te queda la gorra, lo que esa persona me está diciendo es que para esa persona que yo tenga gorra se me ve mal o que me queda fea. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que tiene en cuenta esta persona para decidir eso? Y esos parámetros van a estar definidos por su historia personal, por sus experiencias, básicamente por sus creencias, por sus valores, por sus reglas internas. Lo que esta persona está diciendo es que para esa persona a mí la gorra me queda fea y me queda mal. Entonces, si yo tomo eso que me está diciendo como verdadero, lo que estoy haciendo es básicamente posicionarme en su sistema de creencias y tomar yo ese sistema de creencias como válido. O sea, estoy tomando como válido lo que el otro está diciendo. Si yo en ese punto intervengo internamente cuando la otra persona me está diciendo esto y me pregunto, ¿esto que me está diciendo es verdad? ¿Es cierto? ¿Es cierto que la gorra me queda fea o que me queda mal? Para esa persona sí, es verdad. Ahora, ¿a mí me conviene, si a mí me gusta usar gorra, tomar como válido eso que está diciendo la otra persona? No, porque si a mí me gusta y me conviene usar, porque no hay nada que, de cierta forma, como ya hemos visto, no me aleja de ninguna de mis metas y objetivos y de cosas que quiero lograr, entonces puedo decir que es conveniente que yo decida lo que yo quiero y que tome como válido lo que yo quiero, en vez de definir mi sistema de valores, mis creencias y mis verdades en base a la opinión del otro. Entonces, la próxima vez que ustedes decidan algo y que haya una opinión de un otro, tengan en cuenta poner como prioridad la opinión propia y decidir luego en base a la opinión del otro, si conviene o no conviene, tomar eso. ¿Cuál es la diferencia entre poder y querer? Si yo digo que puedo hacer algo, ¿implica que quiera hacerlo?
Este es un tema que está vinculado y relacionado sobre todo y que surgió con respecto a la demanda de otro. Si otro me dice, me pide ayuda o me pide algo, que necesita algo de mí, que yo pueda hacerlo, ¿significa que tengo que hacerlo? ¿Significa que quiero hacerlo? La demanda del otro es un pedido, no es una orden, no es una obligación. Por ende, yo puedo decidir hacerlo o no. Esto es muy importante, porque de esta forma le puedo quitar el peso de necesidad a las cosas y sobre todo de entender de que el otro esté necesitando algo de mí no significa que yo tenga que sí o sí dárselo, porque cada uno, digamos convenientemente, se ocupa de lo suyo. Yo me ocupo de lo mío, el otro se ocupa de lo suyo, y si quiero, lo ayudo o le digo que sí con respecto a algo que necesite. Porque si yo creo que cada cosa que me piden las tengo que hacer porque, y bueno, lo hago porque puedo. Y sí, si puedo hacerlo, lo hago. Tampoco voy a ser egoísta, tampoco voy a ser malo, porque si digo que puedo hacer algo, no lo hago, bueno, me parece que está mal. ¿Y dónde queda mi decisión? ¿Dónde queda mi elección? O sea que estoy obligado. Cuando alguien me dice que si lo puedo ayudar con algo y puedo hacerlo, lo tengo que hacer. Y ahí es donde se transforma la demanda del otro en una orden. Por eso, por eso es muy importante trasladar y llevar a conciencia y cada vez más que no es mi obligación satisfacer la demanda del otro. No es mi obligación satisfacer el pedido del otro. Porque ahí es donde el querer hacer algo se transforma en una obligación. No es lo mismo deseo propio, desear hacer algo, que es una elección y que yo tengo la opción de hacerlo o no, que el deseo o demanda del otro, que él lo puedo llegar a vivir como una obligación. Entonces, súper importante separar y entender la diferencia entre poder y querer. Los problemas son límites o posibilidades. Esta fue una de las cosas que fui entendiendo a medida que fui avanzando en mi camino de autoconocimiento. El comprender que cuando aparece un límite y surge un problema, lo que está sucediendo es que mi poder, mis capacidades, mis posibilidades se empiezan a reorganizar. Y esa reorganización sucede como respuesta para atravesar ese límite. Esto va a suceder siempre y cuando yo tenga herramientas para hacerlo y sobre todo tenga la conciencia y la confianza y el enfoque en lo que quiero lograr. Entonces, el problema termina apareciendo como una posibilidad para que yo me expanda, para que yo crezca. Aparece en pos de entender que si no estoy logrando atravesar algo, es porque me está faltando una habilidad, me está faltando desarrollar algo. Si yo quiero viajar, ¿sí? Y para viajar necesito tomarme un avión y no tengo el dinero para el viaje, para comprar el pasaje, ¿significa que no voy a viajar? ¿Significa que tengo que resignar mi deseo? ¿Que no lo puedo hacer? No. Significa que está apareciendo una situación que yo veo como un problema
y que esa situación me está llamando a desarrollar mi poder interior, a descubrir una forma para lograrlo, a acceder a eso oculto que hay adentro mío para darle respuesta a esa situación que yo veo como problema. No tengo el dinero, entonces, bueno, ¿qué hago? Y ahí es donde lo interno me va a permitir, y todo el entrenamiento que yo tenga de autoconocimiento, me va a permitir decidir entendiendo que si hay una situación como obstáculo, yo le doy respuesta, por ejemplo, como ya han visto en los videos grabados, donde está el kit de herramientas para participar de la Odisea, aparecen las trampas mentales y les doy respuesta a esas trampas mentales. ¿No tengo el dinero? Bueno, ¿cómo hacer para tenerlo? ¿Cómo hacer para conseguirlo? ¿Qué podría hacer para conseguir el dinero? ¿Vender algo? ¿Vender algún artículo, algún producto, algo que yo tenga en mi casa? Em, Ofrecer algún servicio, algo, de alguna forma, darle dirección a ese deseo, a esa estrategia, a ese plan, mejor dicho, para lograr eso que quiero. Armar un paso a paso para lograr eso que quiero. Y ahí se me empiezan a abrir los caminos. Entonces, lo que parecería un problema, en realidad es una posibilidad para que yo me expanda, para que yo crezca, para que yo avance. Pero para eso, yo tengo que crecer en nivel de conciencia. No va a ser todo sencillo. No voy a tener el camino tan sencillo si quiero lograr algo que me desafíe, como es en este caso de viajar y no tener el dinero para hacerlo en ese momento. Es cierto que no tengo el dinero, lo que no es cierto es que yo no puedo conseguirlo. Y este es el punto en el que se traba mucha gente. De decir, bueno, no puedo hacer tal cosa. Sí, no puedes hacerla ahora. ¿Qué tendrías que hacer para poder, para lograrlo, para hacerlo? Y ahí es donde empiezan a surgir ciertas cuestiones internas, algunos obstáculos, quizás miedos sobre todo, es lo que surge, miedo al fracaso, miedo a equivocarse, miedo a perder. Y ahí es donde, con herramientas, se le da respuesta a eso para atravesar ese problema, que luego, una vez que queda atravesado, ya cuando vuelve a surgir un problema similar, queda un registro y digo, ya lo atravesé y lo logré y fue sencillo. O no, pero ahora que sé cómo se hace, sé que tengo un registro y una nueva experiencia que me permite guiarme y comprender que puedo lograrlo. Porque ahí es donde está el punto importante, entender que puedo lograrlo. Tengo un registro de que puedo lograrlo y que lo logré y que puedo lograrlo y que puedo seguirlo haciendo. Una de las cosas que viene surgiendo ya en varios emergentes y que ya hemos hablado es el tema de los límites. Pero algo que viene surgiendo y que surgió, mejor dicho, en la semana 10 tiene que ver con hacerlos efectivos. ¿Qué significa hacer efectivos los límites? No alcanza solo con ponerlos, con decirlos, con expresarlos, sino que para que el límite sea completo, tiene que ser cumplido. Entonces, para empezar a trabajar en esto, un punto en el cual se puede iniciar a trabajar esto de poner límites es en uno mismo, poner límites en uno mismo. Límites con respecto a cosas que digo que quiero hacer y no las hago, con respecto a cosas que digo que no quiero hacer y las hago, ¿sí? El límite, cuando está trabajado en mí interno, me es luego más sencillo trasladarlo a lo externo. Y de igual forma, si yo lo pongo en lo externo, luego lo puedo trasladar en lo interno. Ambas vías son
útiles. Y uno de los puntos en los cuales pueden trabajar es en el de cumplir con la palabra. Ese es uno de los puntos donde se puede empezar a poner límites. Que cumplas con tu palabra. Que si decís que vas a hacer algo, lo haces. Que si decís que vas a llegar a cierta hora, llegás a cierta hora. Que si decís que te vas a acostar a cierta hora, te acostás a cierta hora. Si decís que te vas a levantar a cierta hora, te levantás a cierta hora. Y de esa forma, tu sistema, tu aparato psíquico va a empezar a interpretar que para vos es importante cumplir con tu palabra. Entonces, cuando vos pones un límite, lo vas a poner con tanta confianza de que tu palabra se respeta, ya sea adentro o afuera, que va a haber un cambio en cómo esa persona perciba eso y va a haber más posibilidades de que ese límite sea efectivo. Y en el caso de que no sea efectivo cuando pones el límite, es importante entender cuáles son los pasos para poner límites. El primero es expresarlo. El segundo es también encontrar una forma asertiva de decirlo. Esto es muy importante porque puedo tener una forma agresiva de poner un límite y quizás al otro no le guste mucho. Como también puedo tener una forma evasiva o muy amable, por así decirlo, de poner el límite y que la otra persona no lo respete. ¿Por qué? Porque no hay una consecuencia. Entonces, trabajar también eso de la consecuencia, de que la otra persona vea que si yo estoy poniendo un límite y no se cumple, va a haber una consecuencia a eso. Porque si no, todos me van a terminar tomando como un boludo. Y no me van a prestar atención, no me van a hacer caso, no me van a respetar. Entonces el respeto primero tiene que empezar por uno, para luego poder trasladarlo a los demás. Una persona que me vea que yo cumplo con mi palabra, que me respeto y que me cuido y me valoro, va a pensar dos veces si no hacer efectivo un límite que le estoy poniendo. Súper importante esto. Una cuestión que surgió con la palabra independencia tiene que ver con que no estaba muy en claro qué significaba. Uno de los significados que le podemos encontrar a esta palabra, y para entenderlo mejor vamos a separar entre dependencia e independencia, básicamente la dependencia es depender, necesitar de algo o de alguien. Y la independencia es que podemos valernos por nosotros mismos y podemos tener la libertad de hacer lo que queramos, claramente con ciertas limitaciones sociales, ¿sí? Distinto a la dependencia donde la libertad es menor, porque se genera una dependencia, una necesidad con respecto a algo. Y puntualmente esto surgió con respecto a el querer ocuparnos o que otros se ocupen de nuestras cosas. Y acá es donde surge un punto importante, que es que para lograr la independencia, yo es importante que yo me ocupe de lo mío, de mis cosas, de mi supervivencia, de mis necesidades básicas, bueno, un poco lo que vimos en la clase de propósito con respecto a la pirámide de Maslow, que de cada una de esos pisos de pirámide me ocupe yo. Yo soy el responsable de ocuparme de cada uno de esos pisos de la pirámide de Maslow, así como el otro se ocupa de sus necesidades. Entonces, en principio, para lograr la independencia, es importante que yo me ocupe de mis cosas y permitir al otro que se ocupe de sus cosas. Porque cuando yo me quiero intervenir en darle al otro lo que necesita, estoy interviniendo en su proceso. Y es muy probable también que al intervenir en su proceso, primero que estoy abriendo la puerta para que el otro haga lo mismo conmigo, y segundo que estoy dejando de lado mis prioridades. Me preocupo, me ocupo de las cosas del otro y
dejo de lado mis prioridades, por ende, dejo de ponerme como prioridad. Y es muy probable que yo no logre hacer ciertas cosas que me defina como metas trimestrales o actividades semanales. Entonces, un punto muy importante para lograr la independencia es, volviendo nuevamente a esto de que decía antes, separar entre necesitar y querer. Si uno de los objetivos de la Odisea, como decía en la última reunión, es lograr cada vez hacer más cosas que quiera y menos cosas que me sienta obligado y necesite hacer. Convertir varias de las cosas que hago en mi día a día en deseos desde el querer, desde el deseo propio, más que desde la obligación, desde la necesidad, desde el tengo que, ¿sí? Que se siente pesado, ya decir tengo que, ya se siente pesado. Distinto de decir quiero, decido, elijo, ¿sí? Ya tiene otra, se siente distinto. Entonces, punto importante para lograr la independencia, ocuparme de lo mío y que el otro se ocupe de lo suyo. Un punto que surgió fue la diferencia entre tolerar y aceptar. Básicamente, tolerar es soportar, admitir o permitir una cosa que no me gusta o que no la apruebo y hacerla. ¿Sí? Como, es un poco como decía antes, el tengo que. ¿Sí? Es como, bueno, no me gusta que esta persona me grite, pero bueno, como convivo con esta persona, está bien. Ya no quiero pelear más, ya no quiero contestarle más, no quiero, estoy cansado, entonces, bueno, está bien. Es así, ¿qué voy a hacer? Es así. Entonces lo tolero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Caemos en la negación, caemos en la negación y reprimida porque no lo estamos expresando. Entonces, me callo, me callo para no caer en un conflicto y pelear porque me desgasta. Y ahí es donde caigo en la tolerancia, en tolerar. Tolero lo que la otra persona hace, aunque no me guste. Distinto, distinto es la palabra aceptar, ya que aceptarlo tiene más que ver con recibir desde una elección y desde el amor. Entonces la aceptación implica una comprensión profunda. Entiendo que la otra persona tiene sus problemas, quizás observar yo qué es lo que hace que la otra persona reaccione de esa forma, ver qué parte de responsable tengo, que es muy fácil decir, no, esta persona es conflictiva. Qué fácil que es decir eso, qué conflictiva que es esa persona, es tan conflictiva. Y yo no hacerme responsable de qué forma me estoy relacionando con esa persona, qué es lo que lleva a esa persona a reaccionar así. Entonces, una vez vi un video en el que decían, si yo puedo reconocer a una persona conflictiva, quiere decir que yo soy una persona conflictiva. Cuando lo escuché, dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Y sí, puede comprobar lo que es así. Porque si que haya un conflicto depende de mi interpretación de la situación, de cómo yo vea la situación. Entonces, desde la aceptación, no hay conflicto, porque puedo ver a esa persona qué es lo que la lleva a comportarse de esa forma. Puedo comprenderlo, puedo integrarlo, puedo amarlo, puedo aceptarlo y puedo soltarlo. La tolerancia se siente incómoda, se siente molesta y sobre todo se reprime y empieza a generar más y más incomodidad. Hasta que un día explota. Y cuando explota, se escupe veneno.
Por eso es importante trabajar los procesos de aceptación y ver qué es lo que nos está tolerando del otro para trabajarlo en mí y que eso cambie. Porque este es otro punto también. Espero a que cambie el otro y el otro no va a cambiar. Porque el problema no es el otro, sino la interpretación que yo tengo del otro. Entonces, no va a cambiar. Y si cambia, eso se va a trasladar a otra persona. Porque internamente lo que me está mostrando, como decíamos antes con los problemas, es que hay un límite, hay algo que yo no estoy pudiendo resolver. Y que constantemente me relaciono desde un lugar que me lleva a obtener siempre el mismo resultado. Si yo entro en conciencia, conecto conmigo y descubro cuál es el problema, puedo entrar en aceptación, resolverlo y que ya no me moleste más. ¿Qué sucede con la opinión crítica de los padres? La relación que tenemos con nuestros padres es de cierta forma especial. Y una de las cuestiones que suele suceder es la importancia de más que le damos a sus críticas. Y esto viene de que desde la infancia ellos generan cierta autoridad en nosotros y esa autoridad hace que los tomemos como sus dichos, sus palabras, sus experiencias, como verdaderos. Nuestros padres cuando somos chicos nos pueden decir algo sobre alguna situación que quizás sea mentira y nosotros la vamos a tomar como verdad. Quizás nos puedan decir que algo es cierto, que algo es verdad y no lo sea y nosotros lo vamos a tomar como verdad. Porque la cuestión con la infancia es que no solemos cuestionar las cosas, o solemos cuestionarlas poco, o quizá ni siquiera nos permiten cuestionarlas, porque nos dicen, cuando queríamos cuestionar, nos decían, ¿por qué sí? Es así y punto, y cállate. Eso era lo que sucedía, lo que suele suceder normalmente. Bueno, ahora está cambiando, pero igual yo sigo viendo. A veces en la calle, cuando voy caminando y veo cómo se vinculan ciertos padres con sus hijos, suelo ver que eso sigue sucediendo. Y justamente eso es lo que luego lleva a que la opinión de nuestros padres sea importante para nosotros y nos condicione a hacer o no hacer ciertas cosas. Entonces, también una de las cuestiones por las cuales nosotros entramos en esta cosa de querer, de tomar como verdadero lo que dicen, es que buscamos, por lo general, la aceptación, la aprobación y el amor de ellos. Porque era lo que hacíamos en la infancia. Entonces, en esa búsqueda de aprobación, aceptación y amor, su crítica es importante. Y acá es donde es importante entender algo también. La verdad que tienen mis padres es su verdad. Es una verdad que a ellos les funciona o no, que fue transmitida, que fue aprendida, que fue experimentada, pero es su verdad. No es una verdad absoluta. No es una verdad absoluta. Y lo importante también es esto, que la verdad que tienen nuestros padres, ¿sí? Que tienen mis padres o los tuyos, van a crear ciertos resultados. Entonces, si yo me apego a la crítica de mis padres, lo que estoy haciendo es, como decíamos antes con respecto a la opinión del otro, es tomar sus reglas como válidas, como verdades absolutas. Y de esa forma, amoldarme, solo por querer la aprobación y aceptación, a sus reglas. Y puede que esas reglas me limiten a lograr ciertas cosas que quiero. Voy a poner un ejemplo. Si de chico mis padres constantemente me inculcaron esta importancia en ahorrar dinero, en ahorrar y no gastar, entonces cuando gaste dinero puede que sienta culpa. E incluso si de chicos mis padres tenían problemas con el dinero
y por lo general no se llegaban a satisfacer ciertos deseos propios y gustos y solamente se vivía con lo necesario, si yo quiero, si yo quiero darme un gusto, lo voy a vivir con culpa. ¿Por qué? Porque estoy tomando como referencia sus creencias, sus vivencias, sus experiencias como verdaderas. Y ahí es donde se produce todo un quilombo, todo un problema, todo un caos, porque ese límite que está apareciendo, si yo quiero generar más dinero o si quiero gastarlo en algo que deseo y me gustaría que va más allá de mis necesidades, empiezan a aparecer obstáculos y cosas que bloquean ese deseo para que no sea satisfecho. Por eso, observar la vida que tienen me va a permitir a mí decidir si yo quiero eso o no y a decidir si le doy validez a esas creencias que ellos me enseñaron o no. Importante también de esta forma aceptar su crítica, validarla para ellos como su crítica y lo que a ellos les funciona y decidir, en el caso de que no sea algo que me acerque a donde yo quiero, tirarlo. Cuando me digo tirarlo no me refiero a no validarlo, sino a no hacerlo propio. Podemos decidir si aceptar y validar y tomar y usar la opinión de otros o no. Y acá es donde hay que trabajar, en no darle lugar a la opinión del otro para que me afecte y me impida hacer algo que quiero. Y esto se vincula un poco con el emergente de la independencia. Independizarme de las creencias que me enseñaron para darle lugar a las creencias que me convienen tener para lograr lo que quiero. ¿Qué pasa con ayudar sin que me lo pidan? Es común que a alguien le esté sucediendo algo, esté teniendo un problema, me esté contando algo, y yo tienda a sugerir algo sin que me lo pida, a decirle lo que tiene que hacer sin que me lo pida. Y una de las reacciones que puede llegar a suceder en ese punto es que al otro le moleste, se enoje, se irrite, porque le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Y justamente, si no nos pidió que le demos ayuda, acá es donde es importante preguntarte por qué lo haces. ¿Por qué decidís decirle a otro lo que tiene que hacer si no te lo pidió? ¿Estás esperando algo a cambio? ¿Crees que tenés la obligación y el deber de ayudarlo? ¿Crees que tenés que, y acá es donde entra el punto, el tenés que ayudarlo? ¿Lo ves como una obligación? Puede surgir este síndrome de Salvador, de sentir la necesidad y la obligación de ayudar porque tenés que salvar a la otra persona, que ni siquiera te lo pidió. Y que encima después esa persona va a hacer lo que quiera, probablemente no haga nada, ¿sí? Si no te lo pidió. Y ahí es donde también puede entrar esta cuestión de la frustración. Por eso, y acá otra cuestión también, que si yo ayudo a otros, también eso me permite olvidarme un poco de mis problemas, quitarle responsabilidad a mis cosas y ocuparme de lo del otro. Automáticamente dejo de ser prioridad y pongo como prioridad al otro, como excusa para no hacer mis cosas. Es una forma de escaparme también. Entonces, presta atención a esto de
¿A quién le ofrezco mi ayuda? ¿Si me la pidió? Y cuestionar y pensar si realmente esa persona solamente puede ser ayudada por mí. Hay una frase que escuché hace un tiempo que es no ayudándote, te ayudo. Y muchas veces es así, que esa persona está tan eh, acostumbrada a que la ayuden que no sabe cómo desenvolverse sola. Entonces, cuidado, porque a veces por ayudar terminan complicando a una persona en cuanto a poder valerse por sí misma. No sabe hacerlo porque siempre la ayudaron. Y también ver qué es lo que estoy yo evitando y evadiendo, ayudando a alguien que no me lo pidió. Vuelvo a la pregunta que hice antes. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué ayudo a alguien que no me lo pide? Si puedo utilizar ese tiempo, invertir ese tiempo en hacer cosas para mí, a las que después digo, uy, no llegué a hacer mis actividades semanales. Nunca llego a hacer mis actividades semanales. Nunca llego a gestionar mi tiempo de forma efectiva. Y si te la pasás la mitad de tu tiempo ayudando a otros, se te va a complicar. ¿Qué herramientas puedo utilizar para volver al momento presente y salir del piloto automático? Hay varias herramientas. Voy a recomendarles algunas, pero sobre todo sería importante que cada uno registre y comprenda cuáles son las propias, ¿sí? El piloto automático básicamente es lo que hemos descrito como hacer las cosas sin estar presente por inercia y en esas situaciones, si no estoy presente en lo que estoy haciendo, muy probable que caiga en una actitud repetitiva que no me lleve a donde quiero. Entonces, cada tanto es conveniente en ciertos momentos del día practicar ciertas, utilizar ciertas herramientas que me permitan salir del piloto automático y conectar con el presente. Una de ellas es la meditación, ¿sí? Practicar la meditación, pueden empezar si nunca lo hicieron con 5 minutos, 10 minutos, media hora. Si tienen más práctica pueden hacerlo una hora. Y básicamente la meditación lo que les va a permitir es conectar con ustedes, con sus pensamientos, con la respiración. Y yo una de las cosas que recomiendo es, luego de la meditación, pueden practicar la escritura, ¿sí? Escribir las cosas que les surgieron durante la meditación. Y eso les va a permitir salir del automático y entrar en un estado de presencia. Y también la meditación es una herramienta que se puede utilizar para reprogramar la mente y tomar conciencia de ciertos patrones que se vienen viendo y que se vienen trabajando en los procesos de autoconocimiento que ustedes están haciendo, para encontrar distintas vías para hacer la reprogramación y llevar a la acción este nuevo patrón que ustedes quieren lograr. El siguiente es el silencio. Practicar el silencio durante, pueden hacerlo 5 o 10 minutos, quizás más, sin estímulos, sin música, sin nada. Bueno, al principio puede llegar a ser incómodo porque van a tener un montón de pensamientos, pero a medida que haciéndolo día a día y teniendo constancia, esto le va a permitir entrar en un estado de presencia, en un estado presente, y les va a permitir tener más lucidez y más control de ciertas cuestiones que están pasando y salir de este piloto automático. Otra cosa que pueden practicar es la respiración consciente, ¿sí? Pueden hacer la respiración de 4 tiempos, creo que se le dice, que es respirar en 5 segundos, mantener en 5, exhalar en 5, ret- eh, quedarme vacío sin aire en 5 segundos y nuevamente inspiro 5, mantengo 5, me vacío 5, aguanto 5, vacío y bueno, repito el ciclo varias veces. Puedo hacerlo 5 minutos, 10 minutos, contarlo por ciclos, pero es una herramienta que pueden utilizar para entrar en estado de presente. Otra cosa que pueden hacer es utilizar alarmas, recordatorios y
poner alarmas durante el día, donde diga conectar con el presente, detenerte 5 minutos. Sí, las alarmas pueden servir para, si están ATR y todo el tiempo acelerados, utilizar alarmas para frenar un momento y tomar conciencia de lo que estoy haciendo ahora, dónde estoy, conectar con mis sensaciones, con, con la respiración, y eso permitir bajar todo ese tren en el que están inmersos automático, frenarlo y conectar nuevamente con el presente. Y otra cosa que pueden hacer es realizar una actividad que los mantenga en atención plena. Bueno, pueden hacer mindfulness, pueden ir a caminar, conectar en cada paso que dan con una caminata, pueden lavar, ¿sí? Lavar los platos. Dicen que es una actividad, bueno, yo lo hago y la verdad que es una actividad que conecta con la atención plena. En cada una de estas actividades que decía, también para incluir esto de la respiración consciente. Y sería conveniente que cada tanto realicen estas actividades durante el día para conectar con el momento presente. Muy bien, estos han sido los emergentes de la semana 10 de la Odisea ciclo 1. Les recuerdo que dentro de unas semanas inicia el ciclo número 2. Van a tener en la descripción las fechas y los links para acceder al kit de herramientas y también un link donde van a poder ingresar a mi WhatsApp y hacerme la consulta que tengan ahí con respecto a la Odisea o cualquier otra cosa. Muchas gracias por ver el video, espero que lo disfruten y nos vemos la próxima.